Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC, el podcast. Los comentarios y opiniones expresados en este podcast, ya sea por el conductor o por nuestros invitados, son de exclusiva responsabilidad de quien los emite y no necesariamente representan la postura de APEIC o de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Pues sean bienvenidos a esta nueva temporada de APEIC, el podcast. Y el día de hoy, para dar el banderazo de salida de esta nueva temporada y de este nuevo año también, se encuentra con nosotros Mónica Belisa Carrascal, quien es directora de operaciones clínicas de sedes internacionales de CAIMED. Y además también es enlace con centros de investigación para el evento de investigación clínica más grande de México, Researchland, en esta segunda edición. Moni, para mí es un gusto tenerte aquí en APEIC, el podcast. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Diego, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien, pues muy honrada de que ustedes me hayan tenido en cuenta para este evento y para este podcast. No, de verdad nos da mucho gusto, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Siempre lo hemos dicho desde que iniciamos con este evento de Researchland, creemos que la colaboración pues es el pilar, ¿no? Es la espina dorsal de este gran evento y pues bueno, creo que cada vez más personas y más instituciones y más organizaciones se unen y eso nos da muchísimo gusto. Y pues mira, vamos a iniciar con, yo creo que es buen momento para bautizar esta sección del podcast. Se me ocurre como café APEIC, ¿no? Sentarnos a platicar acerca de ti, Moni, que tú nos platiques tu historia, qué hay detrás de ese título de directora de operaciones clínicas, qué estudiaste, por qué lo estudiaste y cómo fue que llegaste pues al mundo de la investigación clínica. Entonces, pues platícanos un poquito más acerca de esa historia. Muchas gracias, Diego. Pues mira, a ver, ¿quién es Mónica Carrascal? Profesionalmente soy ginecóloga y obstetra de formación en Colombia. Por muchos azares de la vida tuvimos que migrar a México. Mi esposo particularmente tuvo una oportunidad laboral y pues México se ha convertido en nuestro hogar desde hace 13 años. Decidimos venir, explorar y ha sido, como te digo, nuestro hogar, nuestra casa desde ese entonces. El país que nos ha dado la oportunidad de trabajo, de formar nuestro hogar con nuestros hijos y de darles esa formación a ellos acá. Realmente CAIMED nació de la idea de emprender, de hacer algo propio y nosotros tenemos una gran amistad con el doctor Humberto Reinales, quien es el presidente de CAIMED. CAIMED es una corporación de centros de investigación con presencia en varios países de Latinoamérica. Entonces, cuando vimos la oportunidad de abrir y expandir las fronteras para CAIMED, México es definitivamente un país de referencia en la región y en el mundo. Entonces, en ese afán, digámoslo así, de emprender, decidimos abrir CAIMED y digamos que tú dices que hay detrás de ese directora de operaciones de sedes internacionales, pues quiero pensar que hay muchas ganas de construir, de crecer y una confianza enorme del doctor Humberto hacia mí para contribuir a esto, ¿no? Abrimos CAIMED en México hace 10 años. Este año cumplimos 11 años de estar en México y ha sido pues una experiencia maravillosa profesionalmente y personalmente. No es fácil, pero ha sido pues de muchos éxitos y quizás también a veces, como todo, retos y lucha. Entonces, sí, por supuesto. Eso básicamente ha sido así, en muy breves palabras. Y por tu formación, me surge la curiosidad, cuando terminaste la carrera y empezaste a trabajar,
¿ya tenías como que a la investigación clínica en mente? Porque pues probablemente iba más hacia esa parte de atención pues directamente en hospital, ¿no? De primer nivel. Entonces, ¿cómo fue que se dio este cambio? ¿O fue por precisamente como consecuencia de venir para acá y la amistad con el doctor Humberto? Sí, era Humberto Reinales, ¿cierto? Así es. El doctor Humberto. Sí, pues mira, Diego, realmente cuando yo estaba en mi formación de residencia, participé en algunos estudios clínicos de investigación, básicamente apoyando a mis profesores. Y de esa manera, digamos que empecé a conocer mucho lo que hay detrás de todo un proceso de investigación clínica. Te soy muy honesta, en ese entonces pues no era como el foco que yo tenía planteado para mi vida. Realmente yo egresé de la facultad y pues como la gran mayoría de especialistas clínicos me dediqué a trabajar en mi área, en el área quirúrgica, en el área de obstetricia, haciendo guardias en las clínicas, siempre, te soy muy honesta, con la espinita de tener siempre algo mío, ya fuera claro, un centro clínico, un centro pues lógicamente de mi especialidad. Y sí, realmente cuando llegamos a México decidimos pues homologar por supuesto todos mis títulos y demás, y surgió la idea de la investigación clínica en mi esposo. Mi esposo está muy relacionado con el gremio y demás, y me dijo, bueno, ¿por qué no explorar ese espacio? Y la verdad es que empecé a aprender más de la investigación clínica, de todos los procesos que conlleva, todo lo que aporta a nivel médico. Pues es que no hay medicamentos ni vacunas ni nada que se genere sin investigación clínica, ¿no? Es una herramienta fundamental de la ciencia médica. Entonces, eso me empezó a apasionar y demás, y cuando vimos, como te digo, la expansión que estaba teniendo Kaimed en diferentes países a Colombia, pues hablamos con el doctor Humberto, que es pues el gestor y el mentor de toda esta aventura que empezamos a tener aquí en México, y abrimos Kaimed en México. Entonces, y como digo yo, es mi tercer hijo de Kaimed. Entonces, claro. Latoso también, como de repente es como, ay, que le duele, vamos a ver por qué, cómo le hacemos para que crezca más. Totalmente. Yo creo que... Qué buena analogía, ¿eh? Sí, mira, el tercer hijo. Sí, el símil que yo hago siempre es, tengo 3 hijos, uno colombiano, una ecuatoriana, porque pues nació allá mi hija, en Quito, y Kaimed, que es mi hijo mexicano. Ya por eso me quedé solo con 3 hijos. Y sí, tengo en este momento 3 adolescentes, y realmente a veces Kaimed ha sido el que más... Más dolores de cabeza, ¿no? Más lágrimas a veces me ha causado, pero también muchísimas alegrías, el poder aprender cada vez más de esto, el aprender para mí como persona y como profesional de otras áreas que no son médicas, como el manejo de personal, el poder compartir con mis colaboradores, con mi gente, el trabajar todos los días cuando veo que un paciente empieza a tener unos resultados maravillosos que no sabemos si son que esté en placebo o en medicamento, pero vemos cómo va mejorando, y ese servicio al paciente, pues eso da muchísimas satisfacciones realmente. Entonces, el que te reconozca un patrocinador tu trabajo, que te hagan una auditoría, una inspección y sea favorable, pues eso es como cuando te llegan los hijos con un 10 en el examen, ¿no? Entonces, es muy satisfactorio realmente. Sí, demasiado, y sobre todo en esta área que es pues muy noble, y precisamente por eso es lo interesante de este podcast y de los invitados que hemos tenido. Realmente son pocos los que desde un inicio en su formación académica o poco tiempo después de haber salido, pues vieron a la investigación clínica como una oportunidad de desarrollo profesional. La mayoría llega ahí como por azares del destino, porque se juntó con alguien que le dijo que
Entonces es muy curioso que a pesar de que es un área muy noble y que brinda satisfacciones más allá de lo económico, más allá del desarrollo profesional, sino algo más humano de ver cómo los pacientes van mejorando y de contribuir al desarrollo de terapias que van a impactar a millones de personas en el mundo, pues la gente llegue por accidente, ¿no? Entonces algo muy interesante. Y esto que me mencionas de que pues venir de otro país, de otra cultura, e iniciar con un proyecto pues tan grande como puede ser un centro de investigación, pues plantea retos, ¿no? Plantea retos de, en primera, conocer cómo es abrir un negocio acá en otro país, la cultura, la regulación. Entonces yo estoy seguro que el doctor Humberto pues ya tenía esta experiencia en Colombia, pero pues a ti te tocó, ¿no? De en primera cambiar de país e iniciar directamente acá con las nuevas regulaciones y cambiar con pues la zona de confort, podríamos llamarle así, que ya se tenía al estar expandiéndose en una región, pues que ya conocían. Entonces, ¿cuáles podrían decir que fueron los principales retos que te encontraste? Más allá de emprender, porque obviamente iniciar con un emprendimiento cualquiera, pues es todo un reto por sí mismo, ¿no? Pero específicamente para el centro de investigación, ¿cuáles fueron los principales retos con los que te encontraste? Mira, realmente el tema cultural, uno cree que no, pero el tema de la idiosincrasia de cada país, a pesar de que somos Latinoamérica, somos diferentes en muchas cosas, ¿no? Entonces es muy particular, te puedo dar un ejemplo muy particular, y es cuando yo establecí el horario de servicio de CAIMED en México, ¿no? Para mí era normal que uno iniciara a trabajar 6:30, 7 de la mañana. Ah, bueno, pues cuando yo empecé a contratar a la gente me decían, no, doctora, pero ¿cómo? ¿A las 7 de la mañana? Y yo, claro, porque si hay que tomar laboratorios en ayunas. No, pero es que no, nosotros aquí no se empieza a trabajar a las 6:30 ni 7 de la mañana. Entonces yo les decía, pero es que el horario pues igual va a ser hasta más temprano, porque pues lógico, están temprano, pues se van más temprano. No, pero no, eso como que no es así. Sí, chocó de inmediato. Claro, entonces bueno, es una adaptación a la cultura, es una adaptación a las costumbres, es aprender de cada uno de las personas que hacen tu equipo. Eso digamos que uno creería que no es retador, pero sí es retador. El hecho de, te puedo decir, la oposición de algunas personas del gremio a que venga un extranjero y abra un centro de investigación. Claro. Te soy muy honesta, sin decir el santo, pero sí el milagro. Alguna vez en un congreso se acerca a mí un investigador muy importante y me dice, cuénteme ustedes que van a venir a traer algo nuevo a México, donde tenemos excelentes investigadores y centros. ¿Cuál va a ser la diferencia que usted va a traer, doctora? Yo la verdad, doctora, le digo que lo piense. Y eso a uno, viniendo de una persona que sabe uno que es reconocida en el gremio y demás, sí, claro, es de alguna forma pues doloroso, y uno dice, ¿pero por qué? Pero en mi caso fue más que doloroso, retador. Dije, sí, no, es como, bueno, ahorita le demuestro, ¿no? Exacto, como, ok. En ese momento lo único que le dije fue, ok, respeto su comentario, pero espero que en unos años yo no sea a quien me esté equivocando. Y nada más. Pero realmente ver eso, la posición en el gremio, a veces es difícil también como mujer liderar un proyecto de estos grande, ¿no? Había momentos en los que a mí me decían, doctora, pero ¿usted dónde está el doctor Humberto? Es que ¿dónde está él para hablar con él? No. Gracias a Dios, él les hizo entender a varias personas del gremio, de las farmacéuticas, de las CROs, que en México no era él, era yo quien iba a manejar la operación. Entonces, digamos que abrirme camino dentro del gremio, dentro de el mercado de la investigación clínica en México, pues sí fue un reto, fue retador, bastante retador, pero satisfactorio al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues como todo, uno va creando un nombre, una imagen, le va dando la confianza a los patrocinadores, a los pacientes, etcétera. Entonces, poco a poco se va logrando, ¿no? Sí, y la verdad que pues qué desagradable ciertamente esta actitud como
más agresiva que pasiva de este investigador, sobre todo porque, pues bueno, somos, como tú lo mencionas, ¿no? Pensamos que no hay tanta diferencia, y la verdad es que no hay. O sea, Latinoamérica como tal es, pues debería ser una región que jale parejo. Incluso Exacto. hay gente que lo ha querido con este sueño de unir Latinoamérica como si fuese la Unión Europea, porque compartimos muchísimas cosas culturales. Y es curioso porque yo estoy casi seguro, ¿no?, que si viniera acá una persona de España, ¿no?, a abrir un centro de investigación acá en México, pues hasta lo recibirían así como: señor, por favor, lo que podamos aprender de usted, ¿no? Que se tiene mucho esta idea de que allá, pues las cosas nos vienen a enseñar a nosotros, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que enseñar nosotros también a estas regiones que, pues usualmente se les ve como superiores, ¿no? En Sí, este ámbito. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que y unidos hacemos más. Unidos Sí, por podemos supuesto. hacernos más visibles, podemos hacernos más fuertes frente a otros países en reclutamiento, en desarrollo de protocolos de calidad. Entonces, sí, yo creo que uno no debe, siempre digo, no hay que apagar la luz del uno para brillar, ¿no? O sea, del otro, Sí, perdón. por supuesto. Ujú. Sí, y sobre todo que es una región, ya lo han dicho en algunas otras ocasiones, pues la variabilidad de personas que hay aquí, o sea, para el reclutamiento de pacientes y las enfermedades y todo esto, la población también, pues que es bastante importante. Entonces, más allá de, pues, ese es un orgullo que tendríamos que decir, ¿no? Que aquí se hace investigación clínica de calidad y hay oportunidades enormes para cualquier persona que quiera explorar esta región. Así Y es. saltando un poquito más al tema de otros retos que se pudieron haber presentado, ¿cómo se lidió con el tema regulatorio, por ejemplo? Porque yo estoy seguro que el doctor Humberto, ¿no?, como ya tenía esta experiencia con los centros allá en Colombia, pues dijo, bueno, qué tan diferente puede ser, ¿no? Entonces, ustedes, a ti que te tocó lidiar con esta nueva, ahora sí que con esta nueva regulación, ¿cuáles fueron como que esas cosas que aquí sí y allá no? O al revés, que allá sí y acá no, que se Ujú. encontraron. Sí, mira, sorprendentemente para mí la regulación en México para abrir un centro de investigación clínica es un poco más laxa tal vez frente a Colombia. Entonces yo venía con toda esa preparación para abrir un centro acá, con el tema de que tenía que ser eh, con una licencia sanitaria, más allá de un aviso de funcionamiento, que tenía que ser, yo allá en Colombia, INVIMA, por ejemplo, los inspecciona y los aprueba y les da la licencia. Entonces, cuando yo empecé a averiguar ese proceso con todo el tema legal, por supuesto asesorada de abogados y demás, y me encuentro con que no, es que aquí no va a ir la COFEPRIS a darle una licencia sanitaria, no va a ir la Secretaría de Salud a darle una licencia sanitaria. Entonces, ese tipo de cosas, pues digamos que hicieron un poco más rápido el tema de apertura. Nosotros generalmente lo que hacemos es que nos regimos por la norma más fuerte, ¿no?, de los países en la que estamos. Entonces, cuando empezamos estábamos, digamos que, con un nivel frente a la normatividad bastante bueno. Y cuando la COFEPRIS vino en una ocasión y nos hizo una inspección, encontró que teníamos 100% de compliance, ¿no? Y fue bastante también bueno y satisfactorio para nosotros ver que cumplíamos de más, digámoslo así, de alguna forma la norma. Y claro, el abrir un centro de investigación en otro país implica que estudies la norma, que estudies toda la legislación, que te asesores muy bien a todo nivel, y bueno, no solamente por abrirlo en otro país, sino cada centro de investigación yo quiero pensar que cuenta con un soporte legal importante, con un soporte de nuestro principal socio, que es el SAT, entonces un soporte contable, Claro. ¿no? Donde cumplamos con todo, donde cumplamos con todo. Y a veces los médicos pues no nos dan esa formación de alguna manera empresarial, o esa formación de tener muy en claro ese tema
de cuando ya abres un negocio, un centro, algo que a nivel fiscal tienes que estar muy, muy, muy transparente y muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos fueron retos, porque pues el sistema tributario de Colombia es diferente al de México. Si aquí batallamos y no, me imagino de un país a otro es como, órale, ya me había aprendido el de Colombia y ahora volver a aprender acá el del SAT. Claro, pero para eso pues es cuestión de tener muy buenos asesores, asesorarse de los que saben. Finalmente Claro, muy uno importante tiene que conocer las cosas para implementarlas, porque cuando viene una inspección, una auditoría o algo legal, pues la respuesta tuya no puede ser no sabía. No, pues evidentemente tienes que saberlo, ¿no? No es excusa decir no sabía, porque pues no, pues tienes que conocer muy bien Sí, claro. todo para hacerlo de la mejor manera. No, y la pueden voltear ahí, ¿no? Y si no sabe, entonces ¿para qué anda aquí haciendo esto, ¿no? Mejor Exactamente. aprender antes de. Y este tema que tocaste de que a los médicos no se les da esta formación empresarial, creo que es un tema clave, porque cuando, por ejemplo, vamos a suponer que alguien del gremio empresarial, una persona que fue formada en negocio, así puro, administración y negocio, nada más, y le dicen, oye, pues fíjate que un buen negocio podría ser abrir un centro de investigación. Si no tiene esta parte médica, si no ha entrado en contacto con los pacientes, si no sabe lo que significa, yo creo que eso también le va a impactar negativamente, ¿no? O sea, va a querer, si lo ve desde una visión puramente de negocio, pues sacar los mayores rendimientos o administrarlo como si fuera pues cualquier negocio en donde se oferta un servicio, ¿no? Pero la parte humana pues es la que le va a faltar, ¿no? Y a lo mejor no va a tener esta sensibilidad con los pacientes, con los horarios. En el caso de los centros de investigación, pues esta idea de que el paciente a lo mejor a las 3 de la mañana llama y ahora sí que para decir, oiga, pues me siento mal, ¿qué hago? Y dice, no, pues es que a las 3 de la mañana ya no sale, no es rentable tener a alguien ahí que está al pendiente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que pues tanto a las personas que nos dedicamos a la salud, pues tengamos esta formación para no quedarnos en blanco, ¿no? Y poder innovar. Porque el no saber esta parte empresarial y que a lo mejor no tenemos a alguien que nos ayude en esa parte al inicio, pues limita también, ¿no? Esta idea de emprender. ¿No? Dices, no, pues es que no le sea esta parte del negocio, pues mejor no nos vamos a la parte de innovación, ¿no? O tampoco no sabemos cómo levantar capital, a quién acercarnos o dónde acercarnos a negociar para levantar un negocio como estos. Entonces creo que eso es algo pues muy importante, ¿no? De tener estas dos partes, tanto la administrativa como la médica. Y al revés, ¿no? Si alguien se quiere meter a la parte de negocios en la salud, pues también que investigue y que se meta en esta parte de las cuestiones médicas, ¿no? Lo que son los pacientes, cómo es la investigación clínica y que no se quede solamente en una parte, ¿no? Sí, totalmente, Diego. Sí, es algo complementario, ¿no? Uno tiene que saber asesorarse de la gente que sabe en el tema de finanzas y estudiar. Yo he tenido que estudiar durante estos años realmente áreas que nunca, te soy honesta, me imaginé estudiar. Entonces, últimamente, lo último que hice fue en el IPADE un curso muy interesante de negociación, pero este curso era muy enfocado también, se llama negociación, arte y ciencia, entonces era un tema qué interesante. era un tema muy de no solo lo numérico, lo meramente numérico, sino toda la parte psicológica y toda la parte de la inteligencia emocional y demás, el manejo de emociones, es muy, muy interesante. Pero pues yo tal vez quizás hace unos años me hubieras dicho, oye, mira este curso, y yo hubiera dicho, pues está interesantísimo, pero pues nada que ver, nada que ver conmigo, para ¿no? lo que yo hago, exacto. Y asimismo he tenido que aprender de finanzas, he tenido que aprender muchas cosas, pues porque así lo requiere para el buen desarrollo del centro de investigación. Pero evidentemente jamás alejarse del foco que nos mueve, que es el paciente, del foco que es esa parte que algún día y que tenemos que mantener viva los médicos, esa parte de la parte humana, ver al paciente como lo que es, un ser humano. Yo siempre le digo a mis colaboradores y siempre se lo digo a mis colegas, traten al paciente como les gustaría que trataran a sus hijos, claro, a su papá, a su mamá, a usted mismo, porque si no, esa empatía,
ese ponerme en el lugar del paciente, ese ponerme en el lugar del paciente que viene a algo tan delicado como de investigación clínica, donde el paciente trae miedo, y es normal, porque si uno cuando va al médico, normalmente ante la vulnerabilidad de una enfermedad, uno va al médico con miedo, pero pues un paciente que viene a un estudio clínico, pues también trae miedo. Es voluntario, sí, pero trae miedo de, ¿y será lo que van a hacer? ¿Será realmente estoy tomando la decisión correcta al firmar, al colaborar con este estudio clínico? Entonces, yo siempre les digo eso, no pierdan jamás el foco que nos mueve a nosotros, y es la parte humana. El paciente no se puede ver como, no sé si suene feo, pero una moneda de cambio. No, el paciente sí, claro es un ser humano. Entonces, eso es algo que no se puede alejar, ¿no? Jamás de la esencia del personal de salud. Sí, no, definitivamente. Acá hay, creo que una expresión muy común que de estos mitos, ¿no?, de alrededor de la investigación clínica, es decir que son como conejillos de indias, ¿no? Sí. Como cobayos, creo que les llaman allá en Latam, más abajo. Sí. De que pues sí, o sea, se ve como esto, ¿no? Como el ratoncito de laboratorio que agarras y ahora sí, que pruebas medicamentos en ellos sin ninguna ética ni seguridad, ¿no? Son estos mitos que rodean mucho la investigación clínica. Sí, claro. Y pero, qué bueno que se fomente esto en tu personal. Sí, no, y sobre todo, pues, es importante que los médicos y el personal de salud y los mismos pacientes tengan claro que la investigación clínica es altamente regulada, que ya no es como antes, donde hacían experimentación oculta y demás. Es muy regulada, es muy controlada, y no hay un paciente más cuidado que el de un estudio clínico de investigación. Siempre los estamos cuidando, siempre estamos supervisando, el personal es altamente calificado, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta muy, muy buena para la salud de los pacientes. Es una oportunidad para los pacientes. Por supuesto. Y ahorita que mencionabas esto de tu personal, me surgió una duda. Allá, por ejemplo, en Colombia, que tuviste oportunidad de estar un tiempo colaborando con gente del personal de salud, por ejemplo, ¿notas tú alguna diferencia como entre el personal de salud de allá y el personal de salud de acá? Lo digo porque pues bueno, son países diferentes, poblaciones diferentes, no solamente de cultura, sino también numérica. El número de gente que hay allá pues es diferente al que hay de acá. La saturación del sistema de salud pues también es diferente, y acá puede llegar a suceder en algún punto con gente que trabaja directamente en hospitales, que los he conocido y que a veces se pasan como que a la investigación clínica, que como todo el tiempo en donde estuvieron en sus hospitales, pues trabajaban con tantos pacientes, o sea, a veces horas y horas, y trabajaban con un número altísimo de pacientes, pues se llegaban a deshumanizar un poco, ¿no? De que ya era el paciente número 500 del día, tal vez estoy exagerando un poco, pero pues ya estaban así de hartos, ¿no? Y esto se extendía tanto que se les quedó, ¿no? Y cuando a veces llegaban a un centro de investigación, pues ya tenían esta idea de un paciente más, ¿no? Entonces, ¿tú notaste alguna diferencia entre el personal de salud de aquí y el personal de salud de allá de Colombia? Pues mira, realmente en cuanto a formación académica y eso, siento que no. Siento que ambos países tenemos una educación médica y pues paraclínica, digámoslo así, de personal de laboratorio, personal de enfermería y demás, muy parecida. Quizás en el ámbito hospitalario, sí, el volumen de pacientes que uno ve al día es enorme, tanto aquí como allá, y son sistemas de salud pues diferentes. Los sistemas de salud de México y de Colombia son muy distintos. Siento que el sistema de salud de México tiene pues unas falencias importantes referente al acceso a la salud por las personas, ¿no? Hay muchísima medicina privada en México, o sea, aquí los médicos y las instituciones privadas pues ven un volumen importante de pacientes,
En cambio, en Colombia la medicina privada es muy, muy escasa. Allá, ¿Tampoco? sí, allá el sistema de salud tiene un cubrimiento altísimo de pacientes. El 98% de la población tiene cobertura de salud, si no es un poco más. Entonces, el que un paciente busque a un médico para consulta privada como tal, eso no existe allá. Eso ya no es así. Entonces, todos los médicos deben estar adscritos a instituciones prestadoras de salud. Y aseguradoras ya de planes complementarios, no sé, como X planes seguros complementarios de salud. Así es que los médicos, digamos, de alguna manera ven, entre comillas, medicina particular en Colombia. Es porque están en el listado, en el directorio de aseguradoras privadas, pero es lo menos. Allá el sistema de salud, te repito, tiene una cobertura muy importante de pacientes de todos los niveles socioeconómicos. Entonces, impresionante. Eso, digamos que cuando uno habla con los colegas que viven en Colombia, le dicen a uno, no, es que aquí, y siempre les digo, hay dos cosas que yo extraño mucho de Colombia: mi familia, por supuesto, y dos, el sistema de salud. Porque realmente en México tienes que tener diría yo, un guardadito, una reserva en caso sí, por de una cualquier emergencia, cosa, claro, de salud, porque si no, pues te mueres, ¿no? O sea, te vas al traste. Entonces, realmente siento que esa es la diferencia. En cuanto a la parte de humanización del paciente o deshumanización del médico o del personal de salud hacia el paciente, pues es que eso va, yo creo que en la ética profesional de cada uno y ahí sí en lo que traes tú como profesional, ¿no? Yo tuve momentos de tener la sala de urgencias llena de pacientes y no por eso iba a tratar mal a un paciente, ¿no? Iba, me tomaba un agua, respiraba y profundo y seguía, pero no me iba en contra del paciente. Claro, cuando un paciente resulta ser muy agresivo contigo, pues es sí, también complicado. Es difícil, ¿no? Sí. Sí, pero digamos que el personal, ya hablando del personal propio del centro, mis colaboradores, hay cosas que yo sí desde el día 1 les digo, y es: aquí la calidad humana no se pierde, aquí el paciente no es un número de protocolo, aquí el paciente no es... hemos tenido estudios con muchísimos pacientes aquí en México. Bueno, CAIMED en general ha tenido más de 35,000 pacientes incluidos en estudios de vacunas. Y en México pues hemos tenido un número importante de pacientes en estudios de vacunas, ahora sobre todo en pandemia, y yo siempre le decía al personal: recuerden que ellos vienen voluntariamente a aportar, entonces traten de ser muy tolerantes, traten de ser respetuosos, el respeto no se negocia, y bueno, lo decía traten es cuando un paciente llegaba agresivo, ¿no? Sobre todo en pandemia, que la gente estaba muy estresada. Sí, no todos, creo que estábamos así. Pero mira, yo creo que eso va más en el cómo soy yo, cómo es cada persona, pero sí hay cosas que yo no negocio, y es que jamás negociaré a alguien que maltrate a un paciente. No, eso no va con nosotros. Sí, eso yo creo que debería ser el estándar, ¿no? Que todo el mundo busque la atención en salud. Y en el tema, por ejemplo, de reclutamiento de pacientes, que es otro también de los retos interesantes que a veces se encuentran en los centros, ¿notas alguna diferencia interesante entre Colombia y México? La promoción también, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, tú puedes ver un comercial en la tele así, casi en medio del Super Bowl, de, estamos reclutando para probar tal medicamento, ¿no? Pues éntrale al ensayo clínico. Y eso, pues en otros países, por ejemplo aquí, es algo que no se hace. Entonces, respecto a ese tema del reclutamiento y la promoción de estos protocolos, ¿cómo lo ves? Mira, realmente el reto, yo venía con un estándar de reclutamiento muy alto de Colombia. Como te digo, en los CAIMED reclutan de una manera impresionante en estudios, sobre todo de vacunas, tienen números muy altos de reclutamiento. Entonces, para mí eso era un reto enorme frente a la corporación, ¿no? A ver, México debía reclutar a con la misma velocidad y calidad que Colombia, y pues evidentemente pues no es tan fácil, porque pues éramos un centro nuevo,
era, yo decía, ahí sí yo creo que me hubiera tocado como hacer un curso de estos que hacen las personas que se dedican a la comunicación y al periodismo, donde el acento tiene que ser neutro y no. Entonces, claro, yo llegaba, llamaba a pacientes o iba a una comunidad y hablaba y como que me decían, ¿pero usted de dónde es? Pero usted no es de aquí, usted es colombiana. Y bueno, había gente que decía, no, pero es que le generaba desconfianza, ¿no? Sí, claro. Entonces fue complicado, fue muy difícil al inicio entrar a las comunidades y poder permear en ellas, pero bueno, la verdad, 2 colaboradores que están conmigo desde hace mucho tiempo, hace 10 años, ellos fueron así pues mi mano derecha y han sido mi mano derecha en ese proceso, siempre como que han sido, ahí me ayudan y me abren puertas con las comunidades y demás, entonces digamos que eso me ha ayudado. Y por supuesto, digamos en pandemia fue otra situación, porque en pandemia pudimos empezar a llegarle a más personas, a más gente. Soy una convencida, la investigación clínica a veces creen las personas erróneamente que está dirigida a personas de bajos recursos o personas que no tengan una capacidad para ir a atención médica, a tener atención médica. Entonces, yo sí les puedo decir que no es cierto. Yo tengo pacientes de todos los niveles socioeconómicos en CAIMED. Tenemos pacientes que vienen desde muy lejos, supremamente humildes, y vienen con la misma confianza y la misma credibilidad de nosotros que personas que llegan con su chofer y demás. O sea, realmente la investigación clínica es para todos, para todas las personas que consideren que puede ser algo favorable para ellos. Y sí sigue siendo el reclutamiento un reto. Pienso que la pandemia, Diego, ayudó a que nos conozcan un poco más, a que sepan que esto existe. Hay gente que no sabía que esto existía. Y es sorprendente, pero hay médicos que a veces le dicen a sus pacientes, no entre a un estudio clínico, tenga cuidado, eso no. Y entonces es cuando a mí me sorprende y digo, ¿qué tenemos que hacer para que en las facultades de medicina les enseñen a los médicos, les enseñemos que esta es la herramienta fundamental de los artículos médicos que ellos teóricamente, quiero pensar que todos lo leemos, leen? O sea, esas revistas indexadas y serias donde se escriben artículos médicos, ¿qué es lo que presentan ahí? Pues estudios clínicos. Entonces, que un médico le diga a un paciente eso, yo digo, pues no se lo digo al paciente, pero pienso, revalúe con el médico que está yendo, ¿no? Sí, claro. Porque esto no es lógico que pase, pero la pandemia ayudó mucho a darnos visibilidad, a que la gente por lo menos entendiera qué es un estudio clínico, que la gente sepa que hacemos investigación clínica seria en México y en Latinoamérica, que tenemos centros de excelencia en la región. Entonces, creo que eso ya no es tan raro para la gente escuchar el tema de un estudio clínico. Ya no es tan extraño como antes, ¿no? Como quizás hace 10 años cuando llegué a México. Sí, claro, la pandemia sin duda alguna fue un boost de adrenalina para la investigación clínica. Así es. Y entonces, ¿tú dirías que en México se tiene una menor cultura de la investigación clínica que en Colombia, por ejemplo? No, yo pienso que estamos igual. Sí, no es un reto interesante ese de cómo elevar la cultura de la investigación clínica, porque sí, es algo que he escuchado varias veces, o sea que incluso los médicos mismos alertan a sus pacientes de, oiga, pues casi así como, pues ya no hay nada que hacer, pero podría, si quiere arriesgarse, ¿no? Probar un tratamiento experimental, ¿no? Exacto. En algún momento igual llegué a entrevistar a un director de otro centro de investigación que mencionó una frase que me gustó, ¿no? Incluso debería a veces ser la primera opción antes de un medicamento, ¿no? O sea, antes de entrar con el medicamento que se da a todos los pacientes, pues podría darse esta opción antes, ¿no? De, oiga, pues podría incluso tener acceso a un tratamiento que esté al frente de la innovación antes de probar el que se le da a todos los pacientes, ¿no?
Debería ser la primera opción incluso. Exacto, y tú estás diciendo algo muy, muy importante y son medicamentos innovadores, son medicamentos que los pacientes normalmente no podrían acceder por el alto costo que tienen, y que si en respuesta a ese proceso de investigación clínica el paciente tiene una evolución satisfactoria, pues imagínate qué beneficio más grande el que tuvo. Quizás accedió a un medicamento y a un tratamiento, porque tenemos que tener muy claro que es que el estudio clínico no es solamente van y me dan o van y me aplican el medicamento y bye. No, es un proceso enorme de cuidado, de control, de seguimiento del paciente durante a veces años. Yo tengo acá una experiencia muy bonita con un paciente que tenemos actualmente. Un muchachito muy joven que llegó en silla de ruedas porque su enfermedad no le permitía moverse, amarrarse los zapatos ni caminar. Vale. Hoy en día, después de 4 años de estar en un estudio clínico, corre, juega fútbol, está trabajando, maneja su moto. Entonces dice uno, no creo que esté en placebo, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Imagínate. No lo sé, pero si es así, pues qué poder de mente tan grande el de ese hombre. Sí, pero claro. La verdad es satisfactorio verlo, es muy bueno verlo. Entonces dice uno, pues no estamos haciendo algo tan malo, estamos haciendo algo muy bueno para el desarrollo de la salud y de la ciencia al final de cuentas, ¿no? Sí, por supuesto. Y pues bueno, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? No todas son cosas positivas. ¿Cuáles son los que tú podrías decir son los contras? Decir, bueno, sí hay varios pros, ¿no? Tenemos la regulación un poquito, a lo mejor, no sé, actualmente, eso fue hace 10 años lo del el tema de un poquito más laxa la regulación. No sé si actualmente para abrir un centro de investigación sea lo mismo que hace 10 años, pero ¿cuál dirías tú que son los contras de abrir un centro de investigación aquí en México? Mira, yo creo que como todo emprendimiento tiene un factor de riesgo importante. No siempre hay estudios clínicos. Lastimosamente, no siempre nos escogen como país a México para participar en un estudio clínico. Los tiempos regulatorios, esto no es nada nuevo ni es un secreto que estoy revelando, pero los tiempos regulatorios en México son muy largos, muy extensos frente a otros países, tanto de la región como del mundo, y eso nos impacta negativamente, porque cuando un sponsor va a escoger los países para el desarrollo de un estudio clínico de X o Y molécula, pues se va a ir a los países donde tenga sometimientos expeditos, rápidos, respuestas de las autoridades regulatorias muy rápidas, muy oportunas, para poder iniciar el desarrollo rápido del protocolo. Y a veces en México es tanto la demora en la respuesta de la autoridad sanitaria para liberar los protocolos, ya sean con prevenciones o sin prevenciones, o con observaciones, o simplemente una liberación positiva para que empecemos a trabajar y a desarrollar el protocolo, que eso hace que perdamos la oportunidad de participar en muchos protocolos de investigación. Entonces, si tú tienes un centro de investigación y estás a expensas de la respuesta y de la resolución de la entidad regulatoria, pues, y se demoró y te dicen, no, ya, se cerró el reclutamiento a nivel mundial. Fue todo un trabajo que hiciste, sí, claro, para que al final no fue remunerado y que implicó muchísimo tiempo de trabajo, y te quedaste sin el estudio y te quedaste por fuera. Entonces, puedes tener en papel, digámoslo así, muchos estudios clínicos y de un momento a otro no tener nada efectivo y no poder incluir un pacientico. Entonces, eso hace que tengas retos importantes para mantener el barco a flote. Sí, claro.
Sí, ¿no? porque pues el sponsor es como, pues bueno, me voy a otro país, ¿no? Pero aquí es, Claro, pues, si yo me quedo sin ese estudio, pues hay claro, que mantener, ¿no? Se claro. pagan las cuentas diario. Exacto, no le vas a decir a tus colaboradores, qué pena, No hay estudio, este mes no hay paga, ¿no? exacto, no, 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 pues no, ellos hicieron su trabajo y estaban esperando y pues esperando nos quedamos. Entonces sí es un reto difícil porque es algo que es completamente externo a ti, tú no tienes injerencia ahí a ese nivel, entonces eso nos hace menos competitivos ante el mundo, el que los tiempos regulatorios sean tan largos. Eh, Ahorita en este momento tampoco es un secreto que vaya yo a liberar, los comités se están quedando sin registro, los comités de ética y de investigación y bioseguridad a los cuales los centros de investigación sometemos los protocolos. Y al quedarnos sin comités, pues nos volvemos Sí, poco claro. competitivos como país. Y los comités ahorita no pueden renovar sus registros de labor por X o Y razón, están muy tardados en liberarles sus registros, entonces nos quedamos sin comités para poder someter. Y por normatividad del país no Sí, podemos claro, no se puede. someter a comités centrales internacionales. No es como que yo pueda decir, bueno, pues entonces voy a Me someter voy a al otro país, ¿no? comité Sí. de otro país o al comité de CAIMED, pero en el de Colombia, porque no, tiene que ser un comité que es avalado y registrado ante las entidades regulatorias mexicanas. Entonces, eso nos quita competitividad totalmente y nos ponen aprietos a los centros de investigación, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto, por ejemplo, esto de los comités, ¿hay algún lugar, algún país en donde esto se permita? O sea, que no hay comités en el país, bueno, lo someto al de Sí, ¿sí se puede eso hacer en sí, otros sí, lados? sí, sí, sí. Puedes tener comités centrales y, por ejemplo, nosotros tenemos CAIMED también en República Dominicana, en Santo Domingo, y CAIMED somete a los comités de Colombia. Vaya, Uh-huh. qué interesante. Está permitido por la regulación, por ejemplo, de República Dominicana, está permitido que sometan a comités de un país fuera. Bueno, sería muy interesante, fíjate, ese, incluso para un tema del podcast, ¿no? De cuáles serían las ventajas y desventajas de implementar eso en la regulación mexicana, ¿no? De que se puedan someter ante comités de otros países. Eso es un tema muy, muy curioso, que no sabía que eso se podía, por ejemplo. Y bueno, o sea, si alguien, insisto, creo que este es un tema que se ha tocado varias veces y en algunos otros eventos más grandes, foros, que pues qué está sucediendo con Cofepris, ¿no? ¿Qué está sucediendo con esta agilidad para liberar estos trámites? Porque se ha hecho mucho ruido mediático de que se están agilizando trámites, de que hay estrategias de certidumbre regulatoria. Y digo, está bien, se aplaude, insisto, pero pues seguimos, ¿no? Seguimos en este tema de que no se están liberando estas autorizaciones. Y es algo que a final de cuentas también pues va a ayudar al sistema de salud mexicano. Ya lo platiqué en otro episodio también, ¿no? Me lo platicó esta Georgina Sposetti de Un ensayo para Uh-huh. mí, Así es. que es como de, oye, también una de las grandes ventajas de la investigación clínica es que los protocolos pues pueden dar atención médica a gente que lo necesita, y entre más protocolos haya y más reclutamiento de pacientes haya y sea muy ágil, pues esos pacientes que están yendo al centro de investigación a tratar su diabetes, por ejemplo, pues no van a ir a los centros de salud del estado. Y eso ayuda también pues a tener esta oferta extra, ¿no? Además de la investigación privada, ¿no? De la medicina privada, pues esto les ayuda no solamente a los pacientes porque no les genera un costo, sino también es una ayuda al Estado. Por supuesto, claro que sí. Claro, es que es una herramienta de salud. O sea, debemos de dejar de ver la investigación clínica como decíamos hace un momento, como un mito, con todos los las creencias erróneas que son favorecidas por las series de Netflix y otras plataformas que son Claro. interesantísimos, o sea, Sí, por lo supuesto. mantienen a uno en el suspenso ahí, pero que no es real, no es real, no es real que nosotros hagamos ese tipo de investigación sin regulación, sin ética, no, la investigación que se hace en este momento en el mundo es ética, transparente, honesta y por supuesto muy, muy regulada y controlada, ¿no? O sea, no es así, a ver qué pasa, no.
para nada. Sí, claro. Y ese también que quede como un, digámosle contra, pero también como un reto y una tarea para pues los profesionales que nos dedicamos a este ámbito, ¿no? Hacerle ver a los pacientes, por supuesto, pero también a la autoridad sanitaria la importancia de la investigación clínica, porque como bien lo mencionaste, ¿no? Si los médicos incluso dicen no vaya ahí, pues bueno, ¿qué esperamos de la autoridad sanitaria, ¿no? Si imagínate que un médico de estos llegue a COFEPRIS, pues no creo que le dé prioridad a la investigación clínica, ¿no? Entonces es llevar estas urgencias y estas historias, esta historia del chico que dijiste que cambió radicalmente su vida de pasar de una silla de ruedas a andar pues en su moto, ¿no? Corriendo, pues son historias que yo creo que deberían de estar en todos lados, ¿no? Para que se vea, ¿no? El impacto que puede tener esta disciplina. Exacto, sí, totalmente. Pues Moni, muchísimas gracias por esta charla. Increíble el episodio de lanzamiento de esta nueva temporada. Y pues muchas gracias por estar aquí en APEIC el podcast y compartirnos todas estas historias que la verdad me encantaron. No, Diego, a ustedes nuevamente mil gracias. Aprovecho el espacio para de verdad felicitar a APEIC y a sus líderes, porque hemos visto cómo han crecido ustedes como asociación, cómo impulsan esto, cómo son unos apasionados de la investigación clínica y apasionados de hacer las cosas bien y como se deben hacer, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Un honor, la verdad, compartir ahorita con ustedes este espacio. También para nosotros fue un gusto. Muchísimas gracias, Moni. Y pues estén pendientes de las redes sociales tanto de CAIMED como de APEIC, porque próximamente también sabrán más de Moni, porque como les mencioné al inicio, ella es enlace con centros de investigación del evento de investigación clínica más grande de México, Researchland, y pronto estaremos dando más información porque estoy seguro que este tema y muchos otros más se tocarán en el foro de Researchland. Entonces, Moni, no es un adiós, sino un hasta pronto, y pues a todos ustedes nos escuchamos en el siguiente episodio.